Hola, bienvenido a todos a un nuevo video sobre funciones vectoriales. Ya en un video anterior habíamos visto cómo por medio de funciones vectoriales podíamos modelar el desplazamiento de una partícula a través de la curva resultante, ya sea en el plano o en el espacio. En este nuevo video continuaremos con ese mismo enfoque, pero nos centraremos en un tipo especial de movimiento. Me refiero al movimiento circular, en el cual al modificar una de las componentes de las ecuaciones paramétricas del círculo podemos obtener algunas curvas especiales, ya sea como para mencionar algunas, podemos tener las curvas polares y podemos hacer una generalización de ellas. Para alcanzar este objetivo vamos a utilizar un recurso interactivo que he diseñado con tal fin. Este recurso se podrá encontrar en la plataforma Moodle del curso. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Bueno, aquí está el recurso que les mencionaba. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es iniciar con la ecuación del círculo en una forma rectangular general. Entonces aquí tenemos la ecuación de un círculo con centro en el punto de coordenadas h, k y de radio r. Recuerde que para la ecuación del círculo en ecuaciones rectangulares necesitamos que el radio sea positivo. Entonces, en la primera parte vamos a entrar aquí en las ecuaciones paramétricas del círculo. Entonces, la ecuación es paramétrica del círculo. Este es un círculo con centro en el 0, 0 y el radio 1. Entonces, aquí en estas ventanas podemos modificar lo que es el centro y el radio del círculo. Y acá en este costado podemos encontrar las ecuaciones paramétricas. Aquí está la gráfica del círculo. Entonces, si queremos modificar, por ejemplo, el radio, ponerle un radio, no sé, de 3 unidades, podemos dar inicio. Y entonces aquí el recurso de GeoGebra modela qué es lo que pasa con la partícula. La partícula empezaría desde el punto de coordenadas en x3 y en y0, que es lo que pasa acá cuando t vale 0. En este recurso está diseñado para que t, que está modelando el tiempo, tome valores desde 0 hasta 6.28. ¿Por qué hasta 6.28? Porque 6.28 es aproximadamente eh, el valor de 2pi, que es lo que se obtiene de un giro en el círculo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta animación tomando siempre este tiempo. Solo en la parte final vamos a poder modificar el tiempo. Entonces, si queremos cambiarle el centro a nuestro círculo, por ejemplo, círculo con centro en 1,2, le damos acá inicio, y entonces la partícula empieza a desplazarse en sentido antihorario, ¿sí? En un periodo de tiempo de 0 a 6.28 a 2pi, y aquí el círculo estaría centrado en el punto de coordenadas 1,2. Entonces acá tenemos un modelo muy sencillo de lo que es el círculo, de la forma tradicional, pero escrito con las ecuaciones paramétricas. Entonces podemos modelar bien la situación. Eh, Algo interesante que podemos hacer aquí en GeoGebra es que el radio podría tomar valores negativos. Entonces, si en vez de 3 le coloco un -3, entonces, ¿eso cómo afecta? Bueno, antes de darle inicio, pues voy a referirme a qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí en las ecuaciones va a aparecer un menos en la parte de la x y un menos en la parte de la y. Entonces, lo que va a hacer es simplemente reflejar con respecto al centro de la figura. Entonces, este punto que empezaría en esta posición, en realidad va a empezar aquí, ¿sí? Cuando la partícula debería estar en esta posición, en realidad va a estar acá. Entonces va a ser una reflexión con respecto al centro. Entonces miremos lo que pasa. Entonces, al hacer esa reflexión, cambia el movimiento de la partícula en el círculo. Antes tenía eh, un movimiento que era las manecillas de reloj. Ah, no, aquí se conserva el movimiento tipo manecillas de reloj. Entonces no pasa nada. Entonces lo que cambia es la reflexión con respecto al círculo. Bueno, esta es una primera parte simplemente como para ir conociendo las componentes del círculo. Entonces, para el círculo, ¿qué necesitamos? Simplemente definir lo que es el radio y lo que es el centro. Entonces, aquí están las ecuaciones, aquí está el radio multiplicando a coseno y aquí está multiplicando a seno. Y se le suman las componentes del centro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ir modificando estos valores, lo que es el radio y lo que es el centro. También vamos a hacerle una pequeña modificación aquí al ángulo, que sería en este caso el tiempo. Bueno, vamos a dejar como está al inicio. 0, 0. Voy a dejarle el radio 3 tal como está ahí. Y vamos a pasar a la siguiente.
que es la parte de la velocidad de giros. Entonces, en velocidad de giros. Para velocidad de giro, lo que hemos hecho aquí es colocarle un parámetro adicional, que es el parámetro de velocidad. Ese señor, su papel es multiplicar a la variable tiempo, ¿sí? Entonces, al multiplicarlo, si B toma valores grandes, pues lo que va a hacer es que la partícula gire a una mayor velocidad. Entonces, este valor se va a encargar de aumentar o disminuir la velocidad. Entonces, recordemos que inicialmente el modelo hace el giro completo en un periodo de 2 pi unidades. Voy a colocarle radio otra vez positivo, ¿sí? Entonces hace el giro completo en 2 pi unidades. Lo que vamos a hacer es, eso es aumentarle la velocidad. Entonces, donde está la B voy a colocar un 2. Entonces, hace el 2. Entonces el 2 va a multiplicar la componente coseno y la componente seno en la parte angular. Eso lo que va a hacer es que la partícula alcance a hacer 2 giros en el periodo de 0 a 2 pi unidades. Entonces vamos a verlo. Un giro, va en la mitad de recorrido y ahora está haciendo el segundo giro. Y eso se gasta pues exactamente el mismo tiempo, de 0 a 6.28. Entonces si le aumentamos más, voy a colocar si quieres 5, y entonces alcanzar 5 giros en ese periodo de tiempo. Entonces aumenta la velocidad con la que se desplaza sobre el círculo, ¿sí? También podríamos tomar velocidades negativas. Y con la velocidad, al tomar valores negativos, lo que va a cambiar es el sentido en cómo gira. Antes hacía los giros sentidos contrario a las manecillas, que es lo que uno llama un giro positivo. Ahora con el menos, lo que hace es girar en sentido a las manecillas del reloj, que es lo que se conoce como un giro negativo, ¿sí? El modificar la velocidad, vamos a tener más adelante unas curvas muy interesantes. Dejarla nuevamente en velocidad 1, velocidad normal. Bueno, eso es la velocidad y los giros. Es una pequeña modificación a nuestras ecuaciones. Ahora lo que vamos a hacer es mirar qué pasa con la parte del radio. Recuerde que el radio es el parámetro que está multiplicando a coseno y a seno, ¿sí? En este caso hemos trabajado con un radio constante. Para este ejemplo utilizamos un radio de 3 y lo que vamos a hacer es empezar a variar el radio. Entonces a darle aquí, clic en el botón de radio variable. Y entonces aquí se introduce una ventana que nos permite modificar el radio y dejarlo en función del tiempo, ¿sí? Si usted lo deja inicialmente como está así constante, pues no va a haber ninguna diferencia, ¿no? Ahora lo que quiero aquí es hacerle algunas modificaciones al radio. Entonces quiero colocar un radio variable. Por ejemplo, vamos a tomar t. Entonces t es nuestra variable, ¿no? Entonces a medida que pasa el tiempo, este t va aumentando de 0 a 2 pi. ¿Qué va a pasar? Mientras que la partícula hace el movimiento circular, el radio va a ir aumentando. Entonces vamos a verlo al iniciar la animación. Entonces va haciendo el giro y a medida que va girando, el radio del círculo va aumentando. Y eso es lo que se obtiene en un giro normal. Ahora, si le aumentamos la velocidad, pues va a alcanzar a hacer más giros. Por ejemplo, coloquémosle una velocidad de 5, para que alcance a hacer 5 giros. Entonces lo que tenemos es la gráfica de lo que conoce como una espiral, ¿sí? Y esa es la espiral resultante de 5 giros. Si la aumentamos, pues vamos a tener una curva más amplia, con más giros, pongámosle unos 10. Iniciemos. Listo. Entonces tenemos una figura muy bonita, simplemente con una modificación de radio. Ahora, esta es una modificación sencilla. De aquí podemos ya tener algunas ecuaciones
o algunas funciones polares. Por ejemplo, podríamos colocar como radio la función coseno de t. Coseno de t toma valores entre 1 y -1. Entonces vamos a ver qué pasa cuando el radio es coseno de t. Bueno, aquí tiene una velocidad muy grande, nos va a dar una figura muy rara. Lo que quiero es dejarle una velocidad normal. Bueno, nos dio una figurita muy pequeña. Si queremos aumentarla, pues agreguemos la coseno que toma valores entre 1 y -1, multipliquémoslo por, no sé, un 5 para que nos dé un radio que se puede ampliar hasta 5 unidades. Entonces la figura resultante es un círculo que está centrado sobre el eje X y cuyo diámetro es de 5 unidades y alcanza a tomar el origen. En realidad la ecuación R igual a 5 coseno de t ya es una ecuación polar, ¿sí? Esta es la función de un círculo centrada en el eje X que pasa por el origen. En polares esto llamaría el polo y de diámetro 5. Si a este señor le agrego un menos, pues lo que va a hacer es reflejarse con respecto al eje Y. O sea, la figura va a quedar en esta parte. Colocar el menos. ¿Sí? Y para hacer el círculo, pues este tipo de círculo, pues en realidad no se necesita toda esa unidad de tiempo. O sea, no necesitamos girar 2pi unidades, simplemente con pi unidades ya tenemos la figura, ¿no? Con el 2pi lo que va a hacer la partícula es recorrer 2 veces el círculo. Es importante conocer cuánto se necesita al momento de girar, porque más adelante, en el curso de geometría analítica, se considera lo que es la integral del área. Entonces, para encontrar el área de este círculo por medio de ecuaciones, por medio de integrales, pues usted debe saber desde dónde hasta dónde se forma la figura. Entonces, para formar este círculo no necesitamos 2pi, sino solo pi unidades. Bueno, entonces con coseno tenemos círculos que están centrados sobre el eje X. Si en vez de coseno utilizamos seno, nos quedan centrados sobre el eje Y. ¿Sí? Como viene con el menos, pues sobre el eje Y en la parte negativa. Si viene con el más, sobre el eje Y con la parte positiva. ¿Sí? Bueno, vamos a colocar otro radio por acá. Entonces, le voy a dejar el 5 para que se amplíe hasta 5 unidades. Voy a utilizar nuevamente la función coseno y lo que voy a hacer es una modificación del ángulo. Entonces le voy a colocar, por ejemplo, un valor de 2t. ¿Sí? Ahorita teníamos algo similar, pero solo con el t. Ahora con el 2t vamos a tener una figura polar que se conoce como una rosa de capétalos. Cuando este valor, que tiene que ser entero, multiplique la t, eso nos determina la cantidad de pétalos. Si ese valor entero es par, entonces la cantidad de pétalos es el doble. Entonces aquí tenemos un 2, la cantidad de pétalos que vamos a tener es 4. Vamos a ver la figura. ¿Sí? Para tener la figura completa, pues basta simplemente con un giro completo, o sea, con una revolución completa de 0 a 2pi. Entonces aquí tenemos una rosa de 4 pétalos. Estos son los pétalos, son figuras uniformes. Los pétalos solo se tocan en el origen, ¿sí? Y si en vez de un número par colocamos un número impar, por ejemplo, un 5, pues ese 5 representa la cantidad de pétalos. O sea, con los números impares, en realidad ese número sí es la cantidad de pétalos. En cambio, con un número par, la cantidad de pétalos es el doble. O sea, que vamos a tener una rosa de 5 pétalos. También tenemos rosas, si en vez de la función coseno, utilizamos la función seno.
Entonces lo que cambia es el lugar en donde aparecen las rosas. ¿Sí? Con el número impar, no sé si se fijaron, pero la figura se puede crear por completo simplemente con un giro desde 0 hasta pi, o sea, medio giro. Con medio giro tenemos la figura. En cambio, cuando es un número par, sí necesitamos el giro completo, es decir, los 2 pi unidades. Nuevamente voy a colocar un 4, entonces vamos a tener una rosa de 8 pétalos. Y los 8 pétalos se forman en el periodo de tiempo de 0 a 2 pi. Listo. Entonces, estas figuras las vamos a analizar más adelante en el curso. Aparte de círculos y de rosas, otra figura que se suele trabajar bastante en la parte de polares de geometría analítica son los caracoles. Entonces, para un caracol simplemente utilizo la función seno-coseno sumándole un número. Entonces, por ejemplo, 1 más coseno de t. Entonces, y le voy a agregar aquí algo. Entonces, para que no me quede la figura tan pequeña, le voy a colocar un valor aquí, multiplicando a coseno de 3. ¿Sí? Estos numeritos que están acá, el número suelto y el número que está como escalar multiplicando a coseno, nos determinan qué tipo de caracol tenemos. Cuando usted hace el cociente del número que está suelto, en este caso el 1, y el número 3, tenemos un tercio. Un tercio es un número que está entre 0 y 1. Cuando usted tiene esa cantidad, ese cociente entre 0 y 1, la figura que vamos a tener se conoce como un caracol con lazo interior. Vamos a mirarla. Entonces ahí tenemos la figura, caracol con lazo interior. Como estamos trabajando con coseno, pues la figura es centrada sobre el eje X. ¿Sí? Si le coloco, como el 3 es positivo, pues viene en la parte derecha, ¿no? Si le coloco un menos 3, en vez de un más 3, entonces va a quedar la figura centrada en el eje X, pero en la parte negativa. Ahí tenemos el caracol con lazo interior. Bueno, ahora si modificamos este numerito, el 1, por ejemplo, y le colocamos un 3, pues se va a tener que el cociente entre 3 y 3 nos da 1. Cuando ese cociente entre esos números da 1, lo que vamos a tener es un caracol eh, sin lazo interior que se conoce como cardioide. Entonces, en este caso, desapareció el lazo, ¿no? Si usted lo quiere centrado sobre el eje Y, ya sea positivo o negativo, pues usted tiene que trabajar es con la función seno. Entonces, por ejemplo, pongámosle el seno. Si le dejamos el menos, la figura va a aparecer en esta parte, en la parte de abajo. Listo. Ahí está la figura. Entonces, todo se crea simplemente el movimiento circular. Círculo que va variando de radio. Ahora, este numerito, voy a tomar el 3 y en vez del 3 voy a escribir, no sé, un 4. Entonces, al hacer el cociente entre 4 y 3, su valor es de 1, bueno, su valor está entre 1 y 2. Entonces, lo que vamos a tener es un caracol con hoyuelo. Veamos la figura. Entonces, a diferencia de las otras figuras están pasando por el origen, ¿no? Esta figura ya no pasa por el origen. Se llama un caracol con hoyuelo porque el hoyuelo es esta figurita que se forma acá. Es como un hoyuelo que se le forma a algunas personas cuando sonríen, ¿no? Entonces, por eso se llama caracol con hoyuelo. Ahora, si en vez del 4 tomo un número que sea mayor al doble de 3, por ejemplo, 7, entonces el cociente entre 7 y 3
ya sobrepasar el 2. Entonces aquí lo que vamos a tener es un caracol convexo. Lo que vamos a hacer es, lo que va a pasar es que este hoyuelo se va a perder. Listo. ¿Sí? Bueno, esas son algunas figuras polares que uno puede trabajar acá. Hacer todas las que uno quiera, siempre trabajando con seno y coseno y tomando números racionales. Al considerar siempre números racionales, lo que vamos a tener son figuras cerradas. Bueno, eso es lo que tenemos con el radio variable. Ahora vamos a pasar a la última variación de componentes, que es centro variable. Bueno, entonces en el centro variable, nuevamente, dejé pues un radio constante, ¿sí? Para no mirar qué pasa con los efectos de variación entre las dos, no mirar la variación de uno por uno. Entonces dejé nuevamente un radio variable, aquí lo podemos es modificar, ¿no? Pero va a ser un radio, va a ser un radio constante. Y aquí, ahorita vamos a cambiar la velocidad para que sea una figura más interesante. Aquí lo que tenemos en centro variable, lo que vamos a hacer en las ecuaciones, aquí donde estaba antes h y k, pues las vamos a dejar en función del tiempo y podemos colocar funciones, funciones que queramos. ¿Qué hacen estas funciones? Pues estas funciones definen el centro del círculo. Entonces lo que vamos a hacer es un centro variable. Entonces, lo que va a pasar es que la figura va a tratar de hacer el movimiento circular, pero como su centro va moviéndose a través de la curva HK, entonces vamos a tener unas figuras muy interesantes. Entonces, por ejemplo, voy a considerar, como para un primer ejemplo, una parábola. Entonces, lo que voy a escribir son las ecuaciones de la parábola en forma paramétrica. Entonces, la h va a ser el papel del eje x. Entonces, la voy a considerar simplemente como t. Y el k va a ser el papel del y. Entonces, voy a trabajar con la curva y igual a x al cuadrado. Entonces, acá voy a colocar t al cuadrado. Y ahí tenemos una parábola. Entonces, vamos a ver la animación. Entonces, aquí en la unidad punteada azul aparece la ecuación de la parábola. Bueno, parte de la ecuación de la parábola, porque solo estamos tomando valores desde 0 hasta 6.28. Aquí ya podemos modificar estos valores, pero lo quiero dejar inicialmente así. Voy a alejar un poquito para que sea la figura más. ¿Sí? Y aquí la curva en negro es la trayectoria de la partícula. Entonces, a medida que va haciendo el movimiento circular, el círculo donde se desplaza, su centro se mueve a través de la parábola. Entonces tenemos este tipo de movimiento. ¿Sí? Este movimiento se ve mejor aún si le agregamos más velocidad. Voy a colocar una velocidad de, no sé, 7 unidades. Entonces alcanza a hacer 7 giros en ese movimiento. ¿Sí? También podríamos completar la parte de la parábola. La parte negativa, voy a definir el valor inicial desde menos 6.28. Le voy a dar inicio. Bueno. A cambiarle el radio, lo voy a colocar más pequeño. Mientras que el movimiento circular, el centro del círculo donde se mueve la partícula se da por la parábola. ¿Sí? Aquí podemos hacer curvas más interesantes. Voy a volver aquí a hacer nuevamente. Y voy a utilizar, por ejemplo, la función seno. Entonces, para la función seno solo voy a cambiar la componente y. ¿Quién es y? Seno de t. Entonces, el centro, voy a acercarla porque así no se ve. El centro se desplaza por la función seno. Bueno, aquí sí voy a colocar
unos valores más extensos. 10 y menos 10. Entonces, entre el rango de menos 10 y 10, vamos a tener la curva seno y por el medio de esa curva va al centro del círculo donde se mueve la partícula. ¿Sí? Voy a aumentar la velocidad para que alcancen a hacer más giros. Ponerle por ahí 20. Vamos a ver la resultante. Aquí ya tenemos una curva más interesante. ¿Sí? Si ampliamos acá el rango del movimiento de seno, pues vamos a tener la figura más larga, ¿no? Vamos a considerar otro tipo de movimiento. Por ejemplo, vamos a colocar las ecuaciones paramétricas de otro círculo. Vamos a hacer que el centro de nuestro círculo se mueva sobre otro círculo. Entonces voy a definir aquí un círculo de radio 5. Entonces sus ecuaciones son 5 de radio coseno de t y la y también 5 de radio seno de t. A ver solo valores positivos. Y le voy a colocar aún más velocidad de giro. Ponle 50. Y tenemos esta figurita. ¿Sí? Si en vez de un círculo, acá el círculo, pues la característica es el radio, me dice este es de radio 5. Si en la componente X le dejo el 5 y por ejemplo en la componente Y le coloco un 2, entonces un 2, el movimiento ya no va a ser circular, sino va a ser alrededor de una elipse. ¿Sí? Ese movimiento uno lo podía utilizar para modelar, no sé, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra cuando gira alrededor del Sol, suponiendo que el Sol está aquí en el origen. ¿Sí? Entonces podemos hacer curvas bastante interesantes, simplemente con unas pequeñas modificaciones a las ecuaciones paramétricas del círculo. Para finalizar, recapitulemos lo visto en el video. Primero, por medio de las ecuaciones paramétricas del círculo, podemos generar y graficar en GeoGebra curvas polares, de las cuales se mencionó algunas de sus características. Segundo, podemos modelar movimientos circulares sobre otras curvas al hacer que el centro del círculo se desplace y así obtener gráficas más elaboradas al modificar la velocidad de giro. Solo espero que el video haya sido de su interés y nos vemos en una próxima. Hasta luego.